Nos preocupa particularmente hoy con las bajas temperaturas, luego de las lluvias. En estos últimos días llega esta ola polar. Con esto comienzan a aparecer las enfermedades típicas del invierno, especialmente para los niños. ¿Cómo cuidar a nuestra familia en estos días fríos? ¿Qué hacer para evitar enfermarnos? Vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros el doctor Gustavo Valderrama, pediatra emergenciólogo de la Clínica Dávila. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? Porque ya el frío llegó. Eso es un hecho de la causa, pero uno empieza a preguntarse cómo me cuido y cómo cuido sobre todo a los más chicos y a los más viejos, a los adultos mayores que también tienen sistemas inmunes más débiles. Exactamente, las dos edades más extremas, los niños menores de 5 años y las personas mayores de 60, 65 años están más expuestas a patologías respiratorias propias del invierno, ¿no? Hay varias formas que nosotros tenemos de prevenir, ¿no? Y básicamente son medidas de higiene, ¿no? Las medidas de higiene más importantes son el lavado de manos, ¿no? Muchos de los virus que generan cuadros respiratorios, que pueden ser una rinitis, un resfrío común, o una bronquitis o neumonía, en algunos casos más complicados, se producen por virus. El 80% son enfermedades virales. Y los virus se transmiten por pequeñas gotitas que saltan al toser, al hablar o al estornudar. Y estas gotitas pueden quedar en superficies. ¿Cómo llegan a nosotros? Las respiramos al estar en contacto muy directo con las personas a menos de 1 metro de distancia, o las llevamos a nuestro cuerpo, a nuestra boca y todo, al apoyar nuestras manos en distintas superficies. Por lo tanto, el lavado de manos es fundamental, ¿no? ¿Siempre lavado de manos con agua o sirven estos alcohol gel y a lo mejor otro tipo de gel higiene? puede servir, pero lo más recomendado es un buen lavado de manos con agua, jabón, ¿ya? Que dure por lo menos 1 minuto. Ya, ¿no? y esto varias veces al día, ojalá. Varias veces al día, antes de ingerir alimentos y después de ir al baño también. Y es muy importante cuando uno tose o estornuda, uno tener la conciencia que uno puede contagiar al resto, uno puede contagiar al entorno familiar. Entonces, si uno estornuda, tener la precaución de ir a lavarse las manos. Y otra cosa que previene mucho es taparse la boca. Cuando uno estornuda o tose, taparse con el codo, con la parte anterior del antebrazo, taparse así, más que con la mano, taparse con el codo. Claro, porque con las manos sigo yo, sobre todo los hombres que se saludan de mano. Exacto, y vas esparciendo el virus por todas partes. Ya, eso respecto de la higiene. ¿Qué pasa con la vestimenta? Porque aquí se comete, y lo he conversado con tantas mamás este invierno, que para todas es un tema esto. Uno dice, mi hijo está yendo al jardín, está yendo al colegio. A veces sobreabrigamos a los niños y eso también hace que se enfermen más. ¿Cómo llegamos a una buena ecuación en el fondo? ¿Qué partes del cuerpo son las que hay que abrigar más cuando uno se expone a las bajas temperaturas y después a lo mejor sacar parte de la ropa cuando están, no sé, en lugares calefaccionados, por ejemplo? Claro, el sobreabrigo, cuando hay mucha temperatura, produce un exceso de transpiración, ¿ya? Y esto, cuando se enfría, estás más expuesto a humedad y puedes resfriarte, ¿no? Por lo tanto, no hay que sobreabrigar. Además, no puedes perder la comodidad corporal al sobreabrigarte. Lo que sí es importante, y sobre todo para las personas de estas edades extremas, y en realidad para todos los seres humanos, es que cuando hay frío, nos abriguemos las vías respiratorias altas. O sea, estos cuellitos que tapan todo lo que es el cuello y que logran tapar la nariz y la boca para respirar un aire más calefaccionado, son muy útiles, ¿no? Lo mismo personas que tienen poco pelo, en mi caso, para muestra un botón. Claro, es importante ocupar un buen sombrero, ¿no? Mantener el cuero cabelludo calefaccionado. ¿Por qué es importante mantener esas partes calefaccionadas? Porque por ahí uno se enferma. Cuando tú respiras aire muy helado, dentro de la nariz hay muchos vasos sanguíneos. El frío genera que estos vasos se contraigan. Y cuando están muy contraídos, esto favorece la proliferación de virus y bacterias que viven en nosotros o que nos pueden haber contagiado. Y esto favorece una sobreinfección, o una infección viral que termina en un resfrío o en una infección respiratoria. Ya. Estas son las zonas entonces que más hay que cuidar. ¿Qué pasa con Nariz, las manos, boca, los pies, que tienen que ver también con la sensación de frío? Mucha gente que si tiene los pies helados está frito, o sea, no se le pasa el frío con nada. Y también las manos, uno le pone guantecitos a los niños, ¿eso sirve de algo? Hay sectores del cuerpo que son de circulación distal, que tienden a generar problemas. No tanto en los niños, pero en las personas mayores y sobre todo las que tienen artrosis, sufren en invierno por temas de frío, ¿no?
Es importante que los calcetines dentro de la vestimenta sea un calcetín adecuado, grueso, ¿no? Pero cómodo. Y que no ¿no? haga transpirar también. Y que no haga... eso es importante. Cuando hay mucha transpiración se recomienda el cambio de la prenda de vestir por lo menos una vez al día, ¿no? También el zapato tiene que lograr un buen nivel de ventilación. Eso es difícil en invierno. Por lo tanto, es bueno tener más de un par de zapatos e ir alternándolos para que no genere humedad y favorezca otro tipo de infecciones. Ahora, una cosa es cómo uno se viste y también cómo se mueve. ¿Los cambios de temperatura violentos enferman realmente? Si yo, no sé, estoy aquí calefaccionada y salgo desabrigado a un lugar más frío, ¿estoy lista y soy candidata a una enfermedad? No está demostrado absolutamente que el cambio de temperaturas te genere un resfrío, ¿ah? Lo que sí, estos cambios vasomotores de las mucosas nasales pueden favorecer una infección, y a esto tú tienes que sumar que en invierno las personas tienden a estar en lugares cerrados. Los niños en el colegio, las personas en el trabajo, tienden a aglomerarse más personas, y mientras más personas juntas hay, más probabilidad hay de contagiarse, ¿no? Entonces es una suma de factores. Pero no es que el frío propiamente tal te genere un resfrío. Entiendo. Pese a que las palabras se parecen y de ahí viene el término. Sí, no, y la creencia popular es esa, es como evite claro. los cambios de temperatura violentos. Aunque no haya certeza, a lo mejor evitarlos no está de más. No está de más, y proteger las vías respiratorias es fundamental para no respirar cosas tan heladas. Doctor, usted me habla de los lugares aglomerados o de los lugares que están encerrados. Las casas básicamente están mucho más cerradas en invierno que en verano. Ahí siempre hay una recomendación a igual ventilar, pese a que la gente trata como de mantener el calor. Y también hay un tema con el tipo de calefacción que uno use. ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido para mantener nuestras casas lo menos contaminadas intradomiciliariamente y por lo tanto respirar, no sé, un aire mucho más puro y menos peligroso para nuestras vías La respiratorias? ventilación por lo menos una vez al día, ¿ya? Eso es fundamental. ¿Pero a qué le llamamos ventilación? O sea, abrir todas las ventanas ¿ya? y puertas por lo menos una vez al día, una media hora. Que haya un recambio completo del aire que está dentro. Aunque pierda de la temperatura. Aunque pierdas la temperatura. Después cierras todo y vas a calefaccionar de nuevo. El óptimo es hacerlo cuando los niños están en el colegio, o si hay alguna persona que no debe estar expuesta a estas temperaturas, dejarlo en una pieza aparte, ventilar el resto de la casa y después intercambiar y ventilar esa parte. Tú sabes que los virus viven en la superficie unas cuantas horas, por lo tanto, la ventilación ayuda a sacar estas cosas. Yeah. No son tan efectivos estos productos de limpieza que aerosoles, ayudan, pero prometen no son... matar al 99%. Bueno, ahí hay un tema legal que protege el 99,9%, pero... Publicidad, eso, ¿no? Claro. No, ayudan, sin embargo. Pero no hay que confiarse plenamente. La ventilación es lo más efectivo. Ya. Y en cuanto a la calefacción, hay muchos tipos de calefacción. Hay que favorecer los productos de calefacción que no tienen algún tipo de combustión, ¿eh? La combustión tiende a generar gases que pueden ser tóxicos para la salud y que van quemando el aire, por así decirlo en palabras simples. Por lo tanto, hay que evitar todo lo que sea braseros, que tienen alto riesgo de incendios, o estufas a gas que tienen combustión, no son tan recomendables. Y parafina también no es muy recomendable. Y lamentablemente, si es el único medio que tenemos para calefaccionar, siempre conviene tener alguna ventana por ahí un poquito abierta para que haya cierto intercambio de aire, del aire interior con el exterior, que no se acumulen gases tóxicos, ¿no? Por otra parte, la calefacción más recomendada, por ejemplo, son estas estufas oleoeléctricas, ¿no? Que te permiten tener calor, las estufas radiantes y las estufas eléctricas. Claro, lo que pasa es que ahí la queja clásica es que es el tipo de energía más cara. Exactamente. También el gas. Muchas veces la gente quisiera tener ese tipo de calefacción, pero es calefacción más cara y por tanto se termina comprando la clásica estufa a parafina o a gas. Ahora, si la estufa es a parafina, estas estufas... por muy caras que sean, por muy maravillosas, hay que hacerles una mantención anual. Hay que cambiar sus mechas, tienen que estar en buen estado, ¿eh? Mientras más seguidas sean sus mantenciones,
menor cantidad de productos tóxicos tú liberas al ambiente, y esos productos tóxicos irritan las vías respiratorias y puede ser contraproducente y puedes terminar enfermo. Hablando de productos tóxicos, una cosa es la calefacción. A veces no hay mucha más alternativa porque también el bolsillo aquí no lo resiste todo, pero también hay a veces adultos súper poco conscientes que fuman dentro de las casas. ¿Qué tan tóxico, qué tan nocivo puede ser dentro de un espacio como una casa el tener en el ambiente el humo del tabaco? Bueno, el tabaco es un tóxico permitido en la sociedad. Está absolutamente comprobado que aumenta la incidencia y la severidad de las infecciones respiratorias. O sea, te enfermas con más síntomas, duran más las enfermedades. Y no solamente al fumador, también todas las personas que están expuestas, el fumador pasivo. Las personas expuestas a humos de cigarro se enferman más y sus síntomas son más severos. El cigarro genera una inflamación aguda. Cada vez que tú fumas, estás generando una inflamación de tus vías respiratorias. Y a eso tú le tienes que sumar una inflamación crónica del fumador. Nosotros en Chile tenemos recién nacidos, tenemos lactantes y tenemos personas con cáncer pulmonar o personas adultos mayores que fuman en forma pasiva. El cigarro es tan peligroso que incluso se impregna el humo en las ropas, y esa impregnación en la ropa también genera efectos tóxicos. Ya, por lo tanto, jamás fumar dentro de la casa. Si quieres fumar, fuma afuera. Hágase daño solo, digamos. Exacto. Y como recomendación, un médico nunca debería decir deje de fumar. Si el vicio ya es demasiado, por lo menos disminúyalo en un porcentaje y póngase metas para ir tratando de bajarlo. Ya, entramos aquí ya algo que no tiene que ver con los hábitos ni con la forma en que nos comportamos, sino en tener conciencia de prevenir a través, por ejemplo, de las vacunas. ¿Estamos a tiempo todavía de vacunarnos en contra de la influenza o ya el virus se va a desatar tan rápido? Porque hay un periodo de ventana entre que uno se vacuna y que la vacuna empieza a hacer efecto. Mira, el óptimo de la vacunación de influenza, que ocupa las cepas que vienen del hemisferio norte, que siempre parten allá primero y después llegan a este lado del mundo, es colocar estas vacunas en etapas de otoño. Todavía estamos a tiempo. En los próximos 15 días ojalá todo el mundo estuviera vacunado. Todavía las campañas están activas. Y se recomienda que todo menor de 5 años reciba estas vacunas, también el adulto mayor o personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica como asma, bronquitis a repetición o alguna patología propiamente tal cardiovascular. Ya, por tanto la vacuna sí o sí. Sí. ¿Y usted lo recomendaría incluso para grupos que no están dentro del programa nacional de vacunación, que a lo mejor pudieran pagar por esta vacuna y ponérselo igual? Si existe la posibilidad, sí. La vacuna disminuye la sintomatología cuando tú te enfermas, porque te puedes enfermar de influenza, pero en menor grado, y disminuye a grandes números la cantidad de contagiados en el país. Para finalizar, doctor, ¿hay algo que hacer en términos de a lo mejor tomar algún remedio que preventivamente nos ayude a enfermarnos menos, que aumente la inmunidad? Hay algunos que prometen eso, o vitaminas o algo que pueda robustecer nuestro sistema inmune frente a enfermedades. No hay medicina basada en evidencia que demuestre la efectividad de muchos productos que prometen muchas cosas. La vitamina C, por ejemplo, el tema de la miel. La miel, por ejemplo, puede ayudar a suavizar las vías respiratorias cuando hay dolor, pero en niños mayores o en gente mayor. Menor de 1 año no se recomienda la miel porque existe cierto riesgo de una enfermedad que se llama botulismo, pero en el niño menor de 1 año. Los jarabes para la tos poco sirven, siempre son más efectivos e indicados por un médico, el tema del salbutamol, algún antiinflamatorio cuando hay síntomas. El tema de las vitaminas C son un gasto que la gente incurre y que no está demostrado que sirva. Sin embargo, es bueno que la persona tenga una buena alimentación, consuma una cantidad adecuada de líquido, y en una alimentación saludable tú tienes la cantidad de vitaminas necesarias para enfrentar esto. Pero no hay medicamentos que sean la panacea, que con esto no me voy a resfriar, no. Los resfríos son netamente por contagio. Pero alimentarse bien ayuda. Ayuda a la alimentación y ayuda a una buena hidratación. La enfermedad te encuentre mejor. Entonces, en pocas palabras, una buena alimentación, no fumar, abrigarse, evitar los cambios de temperatura, evitar aglomeraciones, ventilar la casa, son cosas que ayudan a prevenir. Ahora, aunque uno haga todo para prevenir,
lo más probable es que en este invierno todos caigamos en algún grado. Estamos condenados. Exacto. Gracias, doctor. No, pues Que le gracias.